La tormenta política que ha azotado el país en los últimos días no es un simple episodio más. Se trata de un terremoto que ha sacudido los cimientos del Estado y que ha puesto sobre la mesa la fragilidad de las versiones oficiales. Mientras desde ciertos sectores políticos se intenta construir un relato que sostenga que el fiscal general fue acusado sin base alguna, los hechos comienzan a emerger con una claridad que resulta imposible de ignorar. Lo que al principio parecía una disputa de palabras y opiniones se convierte ahora en una secuencia de eventos que habla por sí misma, revelando la magnitud de lo ocurrido y dejando al descubierto decisiones que rozan lo escandaloso. Antonio Naranjo, con precisión casi quirúrgica, reconstruye la cadena de acciones del máximo responsable del Ministerio Público, desmontando paso a paso cada excusa, cada argumento, cada intento de justificar lo injustificable. Cada gesto, cada movimiento administrativo y cada solicitud irregular son presentados como piezas de un rompecabezas que encajan de manera inevitable. Y es que, cuando los datos golpean con fuerza, cualquier narrativa construida sobre palabras vacías se desploma sin resistencia. El inicio de esta historia es, por sí mismo, inquietante. El fiscal general del Estado solicitó a sus subordinados el expediente de un ciudadano completamente anónimo, un expediente que, por su naturaleza, no debía ser de su interés directo. Para conseguirlo, no dudó en alterar responsabilidades internas. El funcionario que originalmente estaba a cargo fue desplazado, y otro subordinado tuvo que asumir la tarea de reunir el expediente completo. Todo ello, bajo órdenes explícitas y con la intención de controlar el flujo de información. Lo que podría haberse quedado en una irregularidad administrativa se transformó rápidamente en un acto con implicaciones políticas y legales mucho más graves. Pero la irregularidad no se detuvo ahí. El fiscal general decidió que el expediente debía ser enviado a un correo electrónico personal, al margen de los canales oficiales de la institución. Esta decisión, en apariencia menor, desencadenó una serie de filtraciones que posteriormente tendrían consecuencias profundas. Ese archivo, de manera sorprendente y casi milagrosa, llegó a Moncloa, y de allí pasó a la Asamblea de Madrid, y finalmente, a los despachos del Partido Socialista. Cada salto de información, cada filtración, constituye un eslabón más en una cadena de acciones que no deja lugar a dudas sobre la manipulación deliberada de datos sensibles. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la Guardia Civil llamó a la puerta del fiscal. Consciente de que estaba siendo investigado y que los indicios en su contra eran sólidos, tomó la decisión de borrar todas las comunicaciones que tenía almacenadas. Eliminó mensajes y registros que podrían haber servido como evidencia directa de sus acciones, con la intención de que nadie pudiera rastrear la naturaleza y el contenido de sus órdenes. La combinación de solicitudes irregulares, filtraciones estratégicas y destrucción de pruebas conforma un patrón innegable. No se trataba de un error administrativo aislado, sino de una conducta sistemática y premeditada. Frente a esta secuencia de hechos, la defensa del fiscal se reduce a palabras, a argumentos que carecen de sustento y que no resisten la mínima verificación. Algunos periodistas han asegurado que recibieron información por vías distintas, pero cuando se les solicita demostrarlo, invocan el secreto profesional, lo que deja la versión oficial en un terreno endeble y vulnerable. Naranjo ilustra con un ejemplo sencillo cómo podría haberse presentado la evidencia de manera irrefutable. Bastaría con mostrar el contenido exacto, con fecha y hora, sin necesidad de revelar las identidades de quienes enviaron los mensajes. La conclusión es clara y directa. O esos periodistas no poseen la evidencia que aseguran tener, o si la tienen, proviene directamente del fiscal general. El vídeo que acompaña esta exposición no es un simple material audiovisual. Es un documento de alto impacto que desarma de manera sistemática la campaña de confusión que ciertos sectores de la izquierda han intentado instalar en la opinión pública. Desde el primer instante, queda claro que no estamos frente a conjeturas, interpretaciones subjetivas o deducciones personales, sino frente a hechos concretos, verificables y meticulosamente documentados, que muestran de manera irrefutable la magnitud de las irregularidades y la gravedad de las decisiones adoptadas por quien debería ser el garante de la legalidad en nuestro país. Lo que se observa en el vídeo es, en primer lugar, un patrón de solicitudes irregulares de expedientes. No se trata de simples equivocaciones administrativas, sino de actos deliberados, coordinados y sistemáticos, en los que un alto funcionario solicita información que no le compete, violando protocolos internos y utilizando la estructura institucional para fines que exceden su competencia legal. Estas solicitudes no fueron aisladas, se repitieron de manera sucesiva, generando un flujo de información que escapaba completamente a los canales oficiales y que, al ser revisado, revela una intención clara de manipulación y control.
A esto se suma el envío de la información a correos electrónicos privados, un hecho que por sí solo constituye una irregularidad grave. Los documentos que debían permanecer dentro de la institución, sujetos a controles de seguridad y registro, fueron remitidos a cuentas personales, sin ningún tipo de trazabilidad ni autorización oficial. Esta maniobra, aparentemente técnica o administrativa, tiene implicaciones mucho más profundas. Expone información sensible a la filtración, abre la puerta a su utilización política y rompe los protocolos de confidencialidad que deberían regir en cualquier institución seria. Pero la cadena de irregularidades no se detiene ahí. Lo que sigue es aún más alarmante: las filtraciones estratégicas de información hacia Moncloa. Documentos que, de manera extraordinaria, llegaron directamente a despachos políticos de máximo nivel, y de allí saltaron a la Asamblea de Madrid y finalmente a los despachos del Partido Socialista. Cada uno de estos movimientos no es accidental, constituye un patrón de actuación meticuloso que demuestra planificación y conciencia plena de la ilegalidad de los actos. No se trata de rumores ni de interpretaciones, sino de hechos que han sido comprobados, registrados y situados en un orden cronológico claro, que deja al descubierto la magnitud de lo ocurrido. La gravedad se intensifica cuando se analizan las acciones posteriores a las filtraciones. Ante la inminente llegada de la Guardia Civil, el fiscal general procedió a borrar sistemáticamente todas las comunicaciones y registros relacionados con estas solicitudes y filtraciones. La destrucción de mensajes y documentos no solo revela un intento evidente de ocultar pruebas, sino que también confirma la conciencia plena de que sus actos podrían derivar en consecuencias legales. Cada correo eliminado, cada mensaje borrado, cada registro eliminado es un eslabón más en una cadena de manipulación que pone en evidencia la intención de protegerse a sí mismo a costa de la transparencia y la legalidad institucional. Frente a esta secuencia de hechos incontestables, la narrativa oficial simplemente no resiste. Las palabras del fiscal, sus explicaciones y justificaciones se vuelven vacías, carentes de sustento y completamente insuficientes frente a la evidencia objetiva. Cada intento de defender su actuación se desmorona ante la claridad de los documentos y los registros cronológicos que muestran sin ambigüedad cómo se solicitó, trasladó, filtró y finalmente se intentó destruir información clave. La defensa basada únicamente en palabras no puede competir con la fuerza de los hechos, y cada nueva prueba presentada refuerza aún más la debilidad de cualquier relato construido sobre excusas. Antonio Naranjo, al reconstruir de manera meticulosa esta cadena de acontecimientos, evidencia algo que va más allá de un simple conflicto político. Lo que se revela es un patrón de manipulación sistemática de la información, ocultamiento de pruebas y utilización de la burocracia como herramienta de beneficio personal. Cada desplazamiento de funcionarios, cada filtración controlada y cada eliminación estratégica de mensajes no son actos aislados. Forman parte de un plan deliberado que evidencia conocimiento exacto de los límites legales y cómo eludirlos. Esta reconstrucción detallada no solo desmonta la narrativa oficial, sino que deja al descubierto la fragilidad del sistema cuando la integridad institucional se ve comprometida por intereses personales. Además, el vídeo plantea una reflexión inevitable sobre la responsabilidad institucional. Cada irregularidad documentada no solo afecta a la credibilidad del fiscal, sino que pone en riesgo la confianza pública en la justicia y en las instituciones que deberían garantizar la transparencia y la legalidad. Los sistemas de control y supervisión se muestran vulnerables cuando los funcionarios con poder deciden utilizarlos para fines personales, demostrando que la ética y la legalidad pueden verse socavadas desde el mismo corazón de la institución. Este es un recordatorio inquietante de que la estructura de poder, cuando se manipula de manera consciente, puede ser usada para intereses propios en detrimento de la ciudadanía y de los principios que sostienen el Estado de Derecho. Finalmente, lo que emerge de esta exposición es una lección contundente e innegable. Los datos no mienten. Por más que se construyan relatos favorables, por más que se invoquen secretos profesionales o se presenten explicaciones superficiales, la evidencia permanece intacta y habla con fuerza. Cada solicitud irregular, cada filtración, cada mensaje eliminado y cada desplazamiento de funcionarios constituye un registro objetivo que tiene un peso infinitamente mayor que cualquier argumento verbal. Ante la claridad de los hechos, la versión oficial se desintegra, dejando como única certeza que, cuando la evidencia se enfrenta a la palabra, la evidencia prevalece, inmutable e irrefutable. Este vídeo, más que una exposición de irregularidades, se convierte en un testimonio que obliga a la reflexión sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad institucional. Demuestra que, cuando la evidencia se presenta de manera clara, cronológica y verificable, ninguna versión alternativa puede sostenerse.
La reconstrucción de Naranjo no solo desmonta la narrativa confusa, establece un precedente sobre cómo la verdad documentada puede y debe imponerse frente a relatos construidos sobre palabras vacías, y recuerda que la justicia, en última instancia, solo puede sostenerse sobre hechos verificables, no sobre discursos superficiales.